llamo Pancho Valenzuela, soy cantor y también trabajador, y en este momento les voy a hablar desde mi experiencia como trabajador. Yo soy de Santiago, ahí participo en una organización que se llama Conferencia Intersindical de Trabajadores, la cual es una instancia que nació con el fin de apoyar y de coordinar las distintas luchas, sobre todo a nivel de los trabajadores de Santiago. En eso hemos estado ya, la conferencia lleva funcionando alrededor de 6 años, y dentro de ese contexto podríamos decir que se ubica en gran parte el trabajo de Juan Pablo, que era un compañero de nosotros, y bueno, en el cual la Jimena me pidió por favor que explicara un poco la situación en la cual se enmarca en general el asesinato del Pablo, en el cual ya muchos conocerán a grandes rasgos el hecho en sí. Y bueno, contar en un principio que Juan Pablo es un trabajador de 33 años, joven, dirigente sindical, presidente del sindicato número 2 de la empresa en la cual trabajaba, que se llamaba Z. Esta es una empresa contralista de Chilectra, o sea, esto quiere decir que prestan servicios de reposición, sobre todo en el campo de la luz eléctrica, a Chilectra, y también otro tipo de trabajo. También está incluido construcción, telefonía, etc. Bueno, Juan Pablo hasta el 21 de febrero del antepasado, pasado. El Pablo era presidente del sindicato número 2 de AZ, un sindicato que aglutinaba a 33 trabajadores de un universo de alrededor de 1000 y tantos, 1050. Junto con eso, junto con ser presidente del sindicato, también participaba en la conferencia intersindical, y desde la cual era partícipe de las diferentes luchas que se estaban dando en el sector ubicado alrededor de Carlos Baldovino con Vicuña Maquena, un sector que aglutina a muchísimos trabajadores, no solamente como del sector de reposición o de servicios, sino también call center, también producción de alimentos. Hay empresas grandes, está Luchetti, está Coca-Cola, etc. Y bueno, el Pablo estaba desarrollando ahí su trabajo, principalmente estaba enfrentando un nuevo proceso de negociación colectiva en su sindicato. Tenía negociación en el mes de diciembre, o sea, el mismo mes, 3 meses antes que lo asesinaran, iba a enfrentar el proceso de negociación colectiva, el cual apeló a un artículo del Código del Trabajo, el 369, el cual prorroga la negociación un año en adelante, con el fin de fortalecer principalmente el sindicato, acoger a más trabajadores de base de AZ, cosa de que en el proceso de inicio de la huelga la enfrentaran con mucho mayor pie, y sobre todo pensando que una huelga está hecha para vencer, no está hecha para que los trabajadores retrocedan en sus condiciones o sean expulsados de la pega, etc. Entonces, un poco ese era el panorama general en el cual estaba el Pablo trabajando. Estaba también depositado en unir a todos los trabajadores de la rama eléctrica, a la cual él era representante del sindicato AZ, pensando sobre todo en las precarias condiciones laborales en la cual el Pablo y sus compañeros se desarrollan, con jornadas que muchas veces sobrepasan los 3 turnos, con más de 16 horas diarias de trabajo, en las cuales prácticamente las condiciones de seguridad son mínimas. O sea, ya el año antepasado murieron 2 trabajadores solamente en faenas de trabajo en AZ, reponiendo servicios eléctricos. Y un poco como bajo esas condiciones, bajo mínimas condiciones de seguridad, bajo difíciles condiciones para organizar el sindicato, y sobre todo aún más con mayores dificultades para aglutinar a los trabajadores del sector que traspasaran no solamente a Z, sino apelando un poco como a la organización por rama, a la unidad de los trabajadores, como para fortalecer
sobre todo la capacidad de negociación y de presión en el caso de tratar de mejorar las condiciones de sus compañeros. En ese trabajo estaba el Pablo desarrollándolo, estaba también participando en una radio comunitaria de Santiago que se ubica en La Granja, que se llama Radio Enrique Torres, en la cual estaba ahí participando en un programa justamente en torno al mundo sindical, a la dificultad de organización, a la dispersión orgánica de los trabajadores, en torno a sus luchas, a los objetivos, a la profunda precarización que en general vivimos a nivel nacional. Y enmarcado dentro de esa dinámica, dentro de la dinámica de ser un dirigente sindical abnegado, en la cual estaba permanentemente preocupado, interpelando, poniendo denuncias a la Inspección del Trabajo en contra de la empresa, denunciando las precarias condiciones de seguridad laborales, las condiciones higiénicas. No tenían ni siquiera en la Z no tenían ni siquiera un casino para descansar en los oasis de descanso que tenían entre turno y turno, etc. El Pablo, llegando ya de vacaciones en febrero, recibe una carta el mismo día que es asesinado, una carta de respuesta de parte de Chilectra. Chilectra es parte de un conglomerado transnacional que se llama Enersi, que dueños españoles, prácticamente los dueños de la energía en Latinoamérica, que han privatizado no solamente Chile, sino también tienen acciones y presencia en otras partes de América Latina. O sea, son unos verdaderos gigantes transnacionales. El Pablo decide manifestar su reparo en un montón de puntos particulares con respecto a las condiciones de su sindicato, y en vez de escribirle directamente a Z, que es su mandante, o sea, la empresa que a él lo contrata directamente, manda una carta a Chilectra, de alguna manera saltándose un poco los protocolos que impone la ley, en términos de que el subcontrato está diseñado y pensado justamente como en primer lugar, para atomizar la organización de los trabajadores. Esto quiere decir de que supongamos que en una empresa, una universidad por ejemplo, está el casino de alimentación, en el cual los trabajadores del casino están contratados por una empresa especializada en comida. Hay otros trabajadores que están, por ejemplo, especializados o prestan servicios de aseo contratados por otra empresa. Están, qué sé yo, los reponedores de alimentos de esa misma universidad contratados por otra empresa. Pueden ser compañeros que se ven diariamente las caras, pero que sin embargo son contratados por distintas mandantes, lo cual provoca legalmente una atomización, una dispersión en torno a la posibilidad de organizarse dentro de un mismo lugar de trabajo. AZ era un poco eso. AZ es una prestadora de servicios, en la cual lo único que hacía era el intermediario entre trabajadores y estas empresas mayores. Entonces el Pablo, entendiendo un poco la transversalidad del problema y la situación actual de los trabajadores, decide escribir una carta directamente a Chilectra, o sea, a su mandante, saltándose entre comillas los protocolos legales y denunciando las situaciones actuales, las situaciones específicas que también estaban viviendo en ese momento. Había un problema particular con respecto a una licitación de unos arneses de la empresa, en la cual AZ gastó como alrededor de 100 millones de pesos en la incorporación de unos nuevos arneses, los cuales argumentaban ellos que eran mejores y garantizaban de mejor manera la seguridad de los compañeros, porque cuando se hace el servicio de reposición de luz eléctrica tienen que subir a los postes, ocupan estos winchos como para que los sujeten, y en el caso de que se suelten, supuestamente funcionan deteniendo el golpe hacia abajo y protegiendo la vida del trabajador. Entonces, en una de estas pruebas, el Pablo decide probar estos arneses y desde un poste se tira hacia abajo y tiene una lesión testicular fuerte, tiene un esguince testicular
que de hecho yo recuerdo el último almuerzo que lo vi, estaba cojeando, que era un poco gracioso que lo veíamos, que estaba mal del coco y estaba como que cojeaba. Pero también era el reflejo absoluto como del compromiso del Pablo por defender los intereses de sus compañeros, y eso era muy, muy esclarecedor. O sea, el Pablo permanentemente estaba como en ese ímpetu y en esa convicción de no transar absolutamente nada para defender a sus compañeros. Ese día, el 21 de febrero, el Pablo recibe una carta de respuesta de parte de Chilectra en torno a la denuncia que él interpuso con respecto a ese punto específico. Lo llaman de la gerencia, que estaba dentro de las inmediaciones de AZ, un edificio de alrededor de 3 pisos. Pablo sale de la gerencia, camina alrededor de 70 metros hacia la caseta en la cual los trabajadores llegan de los turnos, donde prácticamente es un estacionamiento donde hay solamente furgones. Se sienta en una banca que estaba justo fuera de esta caseta, que es una media agua, y al minuto de sentarse, alrededor de un minuto después de sentarse, el Pablo cae, producto de recibir un impacto de una bala de pistola. Lo recibe en el parietal izquierdo, acá en la cabeza, lo atraviesa internamente el cerebro, por lo cual pierde la vida automáticamente. Y bueno, nosotros pensamos en un principio que fue un accidente, porque desde el primer momento supimos que el Pablo había tenido un accidente. Vamos a la mutual de seguridad y nos dicen que el Pablo se había caído. Ahí llega la Jimena, su compañera, también esperando recibir al Pablo con alguna lesión, con alguna contusión, y ahí nos damos cuenta que el Pablo estaba muerto. Ahí no entendíamos en un primer momento qué había ocurrido. Lo único que sabíamos es que tenía un golpe en la cabeza, un moretón, un hinchazón por atrás. Y 2 días después, producto de las pericias de parte del Servicio Médico Legal, el informe arroja, el uniforme preliminar arroja de que el Pablo muere asesinado, o sea, muere de un disparo de pistola que atraviesa su cráneo, y esta fue la causa que le quita la vida. En un primer momento, o sea, está el impacto permanente de nosotros, de los compañeros del sindicato, de la familia, y desde un principio sospechamos absolutamente de la participación de parte de la empresa en el asesinato del Pablo. Y esa ha sido siempre nuestra intuición, porque se ha basado principalmente en el amedrentamiento permanente que Pablo tuvo de parte de la empresa, en la rectísima actitud de vida del Pablo. Era una persona que prácticamente para lo único que se dedicaba era para su familia y para la vida del sindicato. No tomaba alcohol, no consumía droga, ni siquiera fumaba marihuana. O sea, por ese lado no... ¿Era joven? 33 años. Wow. Se descarta absolutamente algún tipo como de riña o algún tipo de, no sé, pues qué sé yo, enemistad con alguien. Con los únicos enemigos declarados que tenía era la empresa. Una empresa absolutamente mafiosa, en la cual desde un principio, desde que se metió al sindicato, empezó a tener problemas porque ocurrían cuestiones irregulares permanentemente. Bueno, se desarrolla, la fiscalía decide, entre comillas, investigar el asesinato, porque alcanza ribete público de bastante exposición, porque es un caso de un dirigente sindical muerto dentro de la empresa, de un balazo en la cabeza. Más encima tenía una posición política que defendía. Entonces, desde un principio, Chadwick anuncia de que el gobierno se va a hacer parte de la querella en torno a la investigación del caso, pero al mismo tiempo, el mismo día que el Servicio Médico Legal anuncia que el Pablo muere de un balazo en la cabeza, Chadwick, sin ningún informe, sin ninguna seriedad científica,
argumenta que lo más probable es que el Pablo murió de una bala perdida proveniente de una balacera en la población La Legua, que está muy cerca del sector de Carlos Baldoví. O sea, ya sin ningún argumento real, el gobierno como que prácticamente da por sentado que lo que ocurrió ahí fue un accidente y no fue otra cosa. Entonces esa fue principalmente la lucha que hicimos el año pasado como conferencia intersindical en conjunto con algunos compañeros de AZ y con otras organizaciones, en las cuales hicimos un llamado en un primer minuto en conformar una coordinadora en la cual fuera capaz de, en primer lugar, denunciar la situación, hacer un llamado a que todos los sectores organizados en Chile estuvieran atentos a los acontecimientos que estuvieran ocurriendo, y también hacer un llamado de solidaridad en apoyo a la familia de Pablo. La familia de Pablo es conformada por Benjamín y Francisco, dos. Benjamín tiene 11 años, Francisco tiene 6, y su compañera Jimena, que se dedicaba a criar a sus hijos. Una familia absolutamente pobre, viviendo en una casa arrendada, en una situación muy precaria. Entonces lo primero que decidimos hacer es formar una coordinadora en solidaridad con la familia, para apoyar a la familia en lo que podamos, y también en torno a tratar de esclarecer la verdad. Entonces por eso se constituye esta coordinadora, que se llama Coordinadora Verdad y Castigo por Juan Pablo Jiménez, la cual durante el transcurso del año pasado participaron diversas organizaciones políticos, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, también territoriales, la radio Enrico Torres, etc. Y bueno, durante el transcurso del año pasado principalmente el trabajo que se hizo fue, en primer lugar, exponer a los lugares en donde se nos invitara la situación real de lo que pasó con el Juan Pablo, o sea, la verdadera profundidad del problema. Junto con eso, levantar una campaña en la cual, a través de actos solidarios, peñas solidarias, tocatas, bingos, etc., se ha ido financiando la defensa para tratar de poseer la mayor cantidad de argumentos científicos para esclarecer la verdad. En eso la coordinadora, en conjunto con la familia, decidió contratar peritos privados en vista de que las pericias que ha hecho el Estado a través de la PDI no nos entregan ninguna confianza. Sabemos que la PDI es una organización absolutamente corrupta, igual que los pacos, que prestan servicios a los poderosos, y en eso siempre ha estado nuestra convicción. Bueno, ustedes también lo saben mejor que nadie acá en las comunidades, y bajo esa convicción decidimos contratar peritos privados que hicieran investigaciones paralelas a las del Estado y que trataran de dilucidar un poco la verdad de lo que ocurrió dentro de la empresa ese 21 de febrero. Durante un montón de meses de lucha, de juntar plata peso a peso, de denuncias permanentes y de hostigamiento y de indiferencia de parte de la Fiscalía de realizar una verdadera investigación, fueron arrojados alrededor de 3 informes de parte de estos peritos privados, peritos con una seriedad profesional reconocida a nivel nacional. Han sido los peritos que han estado en el caso del hijo de Larraín, de este sinvergüenza de RN que mató a una persona acá en el sur. Han estado en casos bastante emblemáticos, y en los cuales el perito finalmente lo que arroja a grandes rasgos es que, en primer lugar, la bala que dio muerte al Pablo tiene una trayectoria que es imposible que coincida con respecto a la teoría de parte de la Fiscalía, que es la proveniente de una bala perdida de una balacera en La Legua. O sea, la distancia, que son alrededor de 900 metros, perdón, de 1030 metros, es imposible que logre quitar la vida a alguien en torno como al ángulo de la bala, y también a la energía liberada desde y que se desgasta por parte de esa distancia. Claro.
en el fondo, un poco lo que arroja el perito fue que la bala fue percutada en un ámbito alrededor de no más allá de 60 metros, 60 metros que calzan justamente con el perímetro interior de la empresa. Fue una bala que fue disparada directamente hacia la cabeza del Pablo. Esto se puede descubrir en torno a la forma del orificio que deja en el cráneo. A través de todos estos datos se pudieron dilucidar efectivamente que la bala fue apuntada directamente a la cabeza del Pablo dentro de las inmediaciones de la empresa, y que finalmente es imposible que haya sido de otra manera. O sea, esto no fue una bala perdida. Fue directo, así. Claro, fue un disparo directo. Y eso, el informe salió hace pocos meses, en noviembre, diciembre, logramos sacar ese informe. Informe que es un asidero científico real, que demuestra efectivamente que al Pablo lo mandaron a matar, que el disparo fue dentro de la empresa y que prácticamente bajo la seguridad que existía en ese momento es imposible que un desconocido haya podido entrar a la empresa y asesinar al Pablo. O sea, hay una orden dentro de esta, hay un montaje en el cual hubo una preparación para hacer desaparecer a un dirigente que estaba haciendo una hormiga en el zapato para la empresa. Eso a grandes rasgos. Hoy en día la investigación está en proceso aún de recopilación de información, entre comillas, porque ya harta información ha salido a la luz. La Fiscalía, el fiscal a cargo, que es parte de la Fiscalía Sur de Santiago, una de las más corruptas y más de derecha que hay, se ha negado a indagar bajo la línea investigativa de que esto fue un asesinato. Están casados con la teoría de la bala loca, porque a ellos les conviene, porque es más fácil para ellos y porque así no existen responsabilidades penales reales. En estos momentos, a través de un montaje terriblemente corrupto y mañoso, se incriminó un cabro de La Legua como responsable de la emisión de esta bala. Un cabro que estuvo alrededor de 5 meses entre la vida y la muerte. Un par de semanas después de la muerte del Pablo hubo un tiroteo en La Legua, agarraron a este cabro y lo incriminaron como el responsable del tiro. Este cabro estuvo alrededor de 5 meses en coma, perdió una pierna producto de las diferentes esquilas que recibió ahí, se le gangrenó, estuvo muy mal y hoy prácticamente tiene una amnesia que no le permite recordar nada desde el día de la balacera en adelante. Y un cabro pobre de población marginal está siendo incriminado una vez más como el culpable de la muerte del Pablo. Nosotros tenemos la certeza de que él no es el responsable, que los responsables son los poderosos de AZ, los que durante años se han empeñado en tratar de dispersar las fuerzas de los trabajadores y que aún lo siguen haciendo. Pablo justamente tenía la convicción política de que era necesario dar un paso hacia adelante en términos de la unidad, en términos de la unidad de las luchas. El Pablo en su vida de dirigente estuvo presente en diferentes huelgas del sector, estuvo presente en la huelga, por ejemplo, de Conecta, que fue una huelga bastante emblemática, de unos call centers que se tomaron el metro, no sé si lo recuerdan, y cortaron la línea un día, salió en las noticias. Él estuvo presente ahí, estuvo presente en otras huelgas, existía una relación con otros dirigentes de otros sectores y un poco enmarcado en esa perspectiva y en la peligrosidad de lo que significa para la patronal, trabajadores conscientes y más encima incorruptibles. De alguna manera no dudaron en asesinarlo, así como no han dudado en asesinar a Rodrigo Cisterna, que hoy día también se cumple la conmemoración del asesinato. Hoy día fue asesinado Rodrigo Cisterna. Juan Pablo lo llevaba presente, era consciente del ímpetu de lucha del compañero acá en el sur, y un poco como enmarcado bajo este contexto en el cual finalmente se centran todos los hechos. Igual
en general es bastante impactante saber que a pesar de las instrucciones generales, que muchas veces gente que no sabe mucho del caso dice lo más probable es que lo hayan matado la empresa, por ejemplo, cuando se logran o se manifiestan todas estas informaciones que son más particulares, más privadas, como que realmente se manifiesta en la magnitud del hecho, que en realidad este es un asesinato político, y nosotros decimos que es el primer asesinato político de un dirigente sindical en democracia. Y nada, hacer un llamado, simplemente estar atento al desarrollo de los acontecimientos. Sabemos que la justicia es una justicia que gobierna para los ricos y para los poderosos, y que en ese sentido tenemos todas las de perder, pero lo que sí creemos es que el Pablo no puede perderse en los anales de la historia en un asesinato más de un trabajador muerto, como mueren todas las semanas en construcciones, en forestales, en los puertos, en las mineras. Y de alguna manera tenemos tristemente la satisfacción de decir que Juan Pablo ha estado presente en las últimas luchas, en las grandes luchas de trabajadores, ha estado presente en la lucha en el paro portuario nacional con los compañeros desde Antofagasta hacia el sur, ha estado presente en la lucha de Correos de Chile, ha estado presente en una huelga de Montserrat de más de 70 días en el río Mapocho el año pasado, y ha estado presente, también está presente en diversas organizaciones poblacionales, territoriales, parte ya de nuestra memoria de lucha, de nuestras banderas. Y nada, simplemente agradecer la atención, estamos a su disposición, siempre que haya alguna invitación para exponer, o si no puedo yo, puede la Jimena, su compañera, o pueden cualquiera de otros compañeros. Esto hay que difundirlo.